o estimuló con el uso de recursos de poder las fracturas al debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido algunos criterios muy importantes en esta materia. La sentencia del año 2001 sobre el caso Barrios Altos es ciertamente ejemplificadora en esta situación y además con un elemento que debiera ser muy importante en el caso de cómo se aplica el indulto en el Perú cuando están de por medio violaciones de este tipo. Me refiero a cómo en Argentina, sí, efectivamente, en la Argentina se utilizó la sentencia de Barrios Altos versus Perú, establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inspirándose en el acápite 41 de dicha sentencia para anular el indulto concedido durante el gobierno de Menem al general Videla y a otro oficial cuyo nombre no recuerdo en este instante, por considerar que ese indulto, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana y siendo como es Argentina parte de ese tratado y reconociendo la jurisdicción de la Corte, podía admitir en ese caso que se hubiese indultado y por consiguiente declaró nulo el indulto, y Videla y me parece que Macera, ¿no? Macera, ambos dos tuvieron que regresar a la cárcel. ¿Puede el Perú, con un antecedente como esto, como este que menciono, entender con una visión literalista, que hoy en día en el derecho moderno prácticamente no se usa, que porque el párrafo 41 de la sentencia de la Corte no menciona la palabra indulto, no se refiere a él? Cuando toda la sistemática de la sentencia de la Corte está basada justamente en las graves violaciones que se cometió durante ese acto, ese hecho vil que significó el asesinato de Barrios Altos. Miren ustedes, el párrafo 41 dice lo siguiente: esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de los violadores graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Y en la parte ya final y resolutiva de la sentencia de la Corte se establece con claridad meridiana lo siguiente: declarar, un momentito, esto viene de atrás. Declarar conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuada por el Estado que el Perú, a. violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. B. Violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana. C. Violó el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo más importante, como resumen de todo lo anterior, en el apartado 5 de la sentencia, parte final, declarar que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación
y sancionar a los responsables. ¿Por qué quiero terminar mi exposición ante ustedes haciendo refuerzo de este extremo de la sentencia de la Corte? Por dos razones. En primer lugar, porque este caso es el caso de Barrios Altos. Por mérito absurdo y atroz de las leyes de amnistía dadas en el Perú y que tuvieron que ser derogadas, declaradas nulas en todos sus efectos, no se pudo en su momento terminar los juicios abiertos contra el grupo político. En aplicación de este extremo de la sentencia, ese juicio finalmente se realizó y se ejecutaron sentencias. Pero no se pudo aplicar a la totalidad de los que debían ser juzgados por este juicio. Uno de los que debía ser juzgado por este juicio era el ingeniero Alberto Fujimori, contra el que el Perú había dispuesto persecución y captura internacional, y al que finalmente, ubicado en Chile, se pidió su extradición. Extradición que fue concedida en el extremo por parte de la resolución chilena de considerar que había mérito en el pedido de extradición del Perú para que el ingeniero Fujimori fuese juzgado justamente por este delito. De tal manera que no se puede decir que el fallo de la Corte Interamericana no le alcanza a los delitos por los que fue juzgado y sentenciado el ingeniero Alberto Fujimori. Por consiguiente, resultaría que no solamente por el caso del delito de secuestro agravado, sino también por el delito de homicidio calificado en el íter que incluye el homicidio calificado en los hechos que configuraron el delito de homicidio, vale decir, las ejecuciones extrajudiciales, extralegales que se produjeron en esa circunstancia, que es absolutamente discutible. Y yo personalmente me inclino a pensar que no solamente es por el impedimento legal del secuestro, de la figura del secuestro agravado, sino también por los otros delitos que en su caso va a ser prácticamente imposible que se le aplique el indulto, aunque obviamente puede ser por su edad, de otras cosas, de enfermedad, etcétera, pasible de algunos otros beneficios que sí están establecidos humanitariamente en la legislación peruana. Por el momento eso es todo y muchas gracias. Doy uso de la palabra a la doctora Marlene Román para que continúe con la temática, un poco nos explique desde su perspectiva jurídica en qué casos se puede recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Hay una visión a veces muy inmediatista de que se puede recurrir al sistema interamericano con la simple, como una cuarta instancia procesal, que los juicios no concluyen cuando algún litigante siente que el fallo emitido por el Poder Judicial no le ha satisfecho, dice recurro o voy a recurrir al sistema interamericano. Creo que debe ser interesante esclarecer en qué casos se puede recurrir y también comentarnos estos aportes valiosos sobre el tema del indulto que nos ha hecho el doctor Bernal. Doctora Roma. Buenos días con todos y con todas. Yo también me subo a los agradecimientos a la Cátedra Perú, a la Universidad San Martín de Porres por este encuentro tan importante y tan necesario a la luz de las discusiones que se han dado en torno a las posibilidades que podría tener Alberto Fujimori para lograr eventualmente salir de prisión y librarse de la condena de 25 años. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de manera personal y especial al doctor Rubén Sanabria, nuestro decano, por el apoyo importantísimo que nos ha dado, por la apuesta, por el apoyo institucional, pero también por la apuesta personal que tuvo hace más de 3 años por un grupo de muchachos que solo ofrecíamos
mucha disciplina académica y un interés particular en el tema de derechos humanos. Sin duda, sin su apoyo, sin su respaldo y sin su acompañamiento, no estaríamos el día de hoy, Hugo y yo, presentes acá. Hace un año más o menos, el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Nakazaki, proclamaba ante los medios de comunicación que acudirían hasta las instancias internacionales, ante las cortes internacionales en concreto, si en caso su defendido recibía una condena por los crímenes contra los derechos humanos por los cuales se le venía procesando. En similar sentido, el doctor José Peláez Bardales, el entonces fiscal supremo a cargo del caso, señalaba que sí era posible que la defensa del ahora sentenciado Fujimori pudiera apelar ante la Corte Interamericana, ya que la Constitución permitía recurrir ante las instancias internacionales una vez agotadas las del derecho interno. Estas declaraciones, recogidas ampliamente ante los medios de comunicación, denotan un desconocimiento básico del sistema interamericano y de las competencias de cada uno de los órganos que lo conforman, y que ciertamente pueden llevar a una distorsión del objeto y del fin, como ha señalado el doctor Kunza, por ejemplo, al concebir a la Corte Interamericana como un tribunal de apelaciones o un tribunal de cuarta instancia, cosa que no es. En tal sentido, la presente exposición de hoy busca responder algunas interrogantes básicas, como por ejemplo si en efecto la defensa de Alberto Fujimori puede apelar, y además de manera directa, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las diferencias entre la Corte y la Comisión? Porque yo noto mucho que en los diversos medios de comunicación se tiende a confundir los roles o incluso a unificar, digamos, ambas instituciones. ¿Cuáles son los presupuestos, en el supuesto hipotético de que la defensa de Alberto Fujimori intente o tiente la vía supranacional para que un caso pueda llegar al sistema interamericano, en el caso concreto de Fujimori? ¿Y cuáles son las etapas de dicho proceso ante este sistema regional de protección de derechos humanos? Básicamente queremos comenzar con unos alcances generales y conceptuales de lo que es el sistema interamericano. Es un mecanismo internacional de carácter subsidiario o complementario. Esto es así porque primero se entiende que el Estado tiene la responsabilidad, el deber, pero también el derecho de reparar una violación cometida por agentes estatales o bajo su tolerancia antes de que se pueda tentar la vía supranacional. Dos órganos esenciales, que no son lo mismo, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Enseguida vamos a ver cuáles son las principales diferencias. Y la característica, digamos, que los uniforma es que ambos son tribunales internacionales que buscan determinar la responsabilidad de los estados, es decir, juzgan a estados, a diferencia de lo que hacen los tribunales penales internacionales, como la Corte Penal Internacional, como el Tribunal para la Ex Yugoslavia o como el Tribunal de Ruanda, que determina responsabilidad penal de individuos. Básicamente estos dos órganos del sistema operan sobre la base de distintos instrumentos de derechos humanos, el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, y algunos instrumentos complementarios como el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, desaparición forzada, violencia contra la mujer, entre otros. Dos son las diferencias entre la Comisión y la Corte, que me parece que es necesario que las tengamos en cuenta, sobre todo si hay periodistas acá presentes. En el caso de la Comisión Interamericana, esta es considerada como el motor del sistema, es el que da inicio a una petición en el sistema interamericano de derechos humanos. También es conocido en muchos casos como el Ministerio Público Interamericano, por el rol que tiene. Tiene roles cuasi jurisdiccionales, pero también tiene roles políticos. Y entre los roles políticos está el de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos a través de informes, a través de observatorios, a través de relatorías. Es el primer órgano, como decíamos, que conoce del procedimiento de peticiones individuales, es decir, las recibe, las analiza, las investiga y eventualmente emite un informe con recomendaciones. El dato importante aquí es que cualquier persona o grupo de personas u organización no gubernamental puede presentar, siempre que cumpla con los requisitos de admisibilidad que vamos a ver a continuación, puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana si considera que alguno de los derechos recogidos en los tratados antes vistos ahí han sido vulnerados, ¿no?
La Comisión Interamericana tiene dualidad de funciones para Estados miembros, que son los estados de la OEA que no han ratificado